Y la consolidación secundaria, ¿a qué se refiere? La consolidación secundaria se refiere a todo el mecanismo de osteogénesis dada por los osteoblastos y los osteoclastos, en el cual a nivel del foco de fractura va a haber una micromovilidad, ¿sí? ¿Y esto en qué casos se puede llegar a presentar? Esto se va a presentar en fracturas que están tratadas con fijador externo, como vemos acá, ¿sí? Fracturas que están tratadas con un clavo endomedular, como el que tenemos acá, ¿sí? Que la finalidad de este clavo, que va por dentro, que se llama clavo endomedular tipo Kuncher, con que ustedes me digan clavo endomedular, va a estar perfecto, ¿sí? La finalidad de esto es dar estabilidad a nivel del foco de fractura, pero va a tener una micromovilidad. Y al tener una micromovilidad, ¿sí? Esto va a ser encargado o se va a presentar un callo óseo, ¿sí? Así que esa es una de las diferencias entre la consolidación primaria y consolidación secundaria. Consolidación primaria va a estar dada por un tratamiento dado por placas y tornillos, en la cual no vamos a ver un callo óseo, y la osteogénesis va a estar dada por los osteocitos. Y consolidación secundaria va a estar dada regulada por lo que son los osteoblastos y osteoclastos. El tratamiento puede ser un tratamiento con fijadores externos, un clavo endomedular o un tratamiento ortopédico, que es con un yeso, ¿sí? En la cual vamos a ver nosotros la formación de callo óseo. ¿Ok? Así que bueno, existen distintos tipos de osteogénesis. Uno de estos es la osteogénesis por distracción. Nosotros sabemos que el hueso es un tejido vivo, ¿sí? El cual, al ser un tejido vivo, ¿sí? Nosotros podemos realizar distintos tipos de tratamiento, como una elongación ósea, ¿sí? Podemos hacer que ese hueso vaya creciendo, como vemos acá en la imagen. Es por eso que se denomina técnica de elongación progresiva. ¿Cómo es esto? Nosotros colocamos este fijador externo. Póngale que este paciente es acondroplásico, es un paciente que mide menos de 1,40 y me dice: doctor, yo quiero crecer, quiero ser más alto. Bueno, se realiza esta técnica, que es la técnica de elongación progresiva, en la cual se coloca este fijador externo y se realiza una osteotomía diafisaria. Y se espera aproximadamente 10 días, ¿sí?, para empezar a hacer lo que es la elongación ósea. Si nosotros estamos haciendo una elongación ósea a los 10 días, ¿en qué etapa de formación de callo óseo nos encontramos? A los 10 días. Callo cartilaginoso, que es un callo móvil, ¿sí? Así que nosotros, este fijador externo tiene acá como una llavecita, ¿sí?, que esto nos permite que vaya elongando, ¿ok? Es por eso que acá vemos en la radiografía de manera progresiva cómo el hueso se va elongando, y en la parte final ya vemos todo lo que es la formación ósea. Eso es lo que consiste una osteogénesis por distracción. Realizar una distracción para poder llegar a generar nuevo hueso, y de esta manera utilizarlo en distintas situaciones, ya sea el paciente que tiene una discrepancia de miembro, que tiene un miembro más corto que el otro, cosa de realizar un alargamiento para poder igualar o que no tenga ninguna dificultad, ¿sí? Otro que podemos hacer es la distracción fisaria. ¿Qué es la fisis? Primero, para que tengan en claro eso, ¿qué es la fisis? ¿Fisis? No, ese es epífisis. Sí. ¿Qué es la fisis? Esto se encuentra en el hueso de los niños, ¿sí? La fisis es sinónimo de cartílago de crecimiento, ¿sí? Eso es, como te digo, eso es característica del hueso de los niños, ¿sí? A medida que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, esa fisis se va cerrando, ¿sí? Es por eso que nosotros, cuando vemos una radiografía y vemos un paciente, no sé si se ve acá tiene como una línea, Sí. ¿sí? Esa es la fisis, ese es el cartílago de crecimiento, ¿sí? Que ese sector es un sector muy vascularizado, ¿sí? Que eso nos permite dar permite el desarrollo del hueso.
Una vez que se cierre esa fisis, nosotros decimos que este paciente no va a crecer más, ¿sí? Es por eso que eso vamos controlando en los niños que tienen talla baja. Vamos viendo en la radiografía a ver si todavía tiene fisis o no. Si no vemos una fisis, el paciente decimos, lamentablemente no va a crecer más, la fisis ya está cerrada y no hay nada más que se pueda hacer, ¿no? Así que bueno, nosotros podemos hacer una distracción fisaria. Como había dicho, la fisis es una zona altamente vascularizada. Y al ser altamente vascularizada, nosotros podemos hacer también una elongación a nivel de este segmento, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, ¿sí? Y nuevamente está la osteogénesis de enclavado endomedular, que es lo que había dicho, que es parte de la formación o de la consolidación secundaria, ¿sí? Que el clavo endomedular lo que va a dar es estabilidad a nivel del foco de fractura, pero va a generar una micromovilidad, y al generar esa micromovilidad vamos a tener la formación del callo óseo. Después tenemos lo que es la consolidación por fijación externa, ¿sí? La fijación externa nosotros entendemos que es el llamado también tutor externo, inmovilizador externo. No sé si vieron alguna vez algún paciente con este dispositivo, ¿sí? En que la curación de esta fractura por fijador externo tiene lugar a una consolidación indirecta o consolidación secundaria, como había dicho, ¿sí? Necesitando un mayor tiempo en aquellas que son tratadas con otro tipo de fijador externo. Aquellas tratadas con uno que permita un micromovimiento, ¿sí? Así que bueno, con este tipo de dispositivos también a nivel del foco óseo se va a generar lo que es un micromovimiento, ¿sí? Y este sistema se debe dinamizar, o sea, este sistema es versátil, porque acá tiene como unas llaves en la cual nosotros podemos desbloquear y poder corregir la distinta deformidad que puede llegar a tener a nivel del foco óseo y no tener una buena alineación, ¿sí? Así que bueno, en resumen, lo más importante de esto, que es un tema cortito, pero bueno, es un tema que lo tienen que conocer, gracias. Es un tema cortito, pero lo tienen que conocer. Son las distintas células que presenta el organismo para llegar a generar lo que es la osteogénesis, ¿sí? Y las distintas etapas por las que pasa el foco de fractura hasta llegar a la consolidación ósea, ¿sí? La fase de hematoma, formación de callo blando o callo fibroso, callo cartilaginoso, la formación del callo duro y la fase de remodelación. Así que son esas 4 etapas las que ustedes tienen que conocer para poder entender cómo son las fases de consolidación y el tiempo de inmovilización que tienen que tener todas esas fracturas, ¿sí? Y hacen sus rotaciones. Ustedes van a ver pacientes que están tratados de manera ortopédica o que tienen un yeso y le van a preguntar al paciente ¿cuánto tiempo ha estado con el yeso? En promedio será 1 mes y medio, 2 meses o a veces un poquito más dependiendo del sitio de la fractura, las características del paciente, porque existen muchas situaciones en las que hay un retardo en la consolidación del hueso, como cuáles. ¿Qué situaciones del paciente puede llegar a generar una disminución o un retardo en la consolidación ósea? Osteoporosis. Osteoporosis. Bien, ¿otro? Artrosis. ¿Otro? Inmunodeprimidos, sí. ¿Otro? Corticoides, perfecto. ¿Otro? Hacketismo. Sí, también alteraciones metabólicas, sí. Y hay 2, sí, que yo decía, me parece que no es verídico, pero sí es verídico. Uno que es el alcohol, sí, y otro que es el pucho, el fumar, sí. Esas 2 situaciones hacen que disminuya, ¿sí? O se ve alterado el proceso de la consolidación ósea, ¿sí? Así que alargar el pucho, chicos, ¿ok? Así que bueno,
Esas son las bases de la consolidación ósea y la formación de lo que es el callo óseo y las distintas técnicas que lo tienen que conocer. Así que bueno, es un tema cortito como para que lo vayan leyendo, ¿sí? Será fácil entonces la segunda parcial, el segundo micro. Se fosse só desses temas, né? Mas ele falou que vai colocar os outros. Bueno, ahora vamos a hablar de este tema que es un poco engorroso, ¿sí? Que es metabolismo óseo, composición del hueso y un poco de histología. Bueno, acá vamos con esto. Vamos a hablar un poco de lo que es el metabolismo óseo, composición, histología, los criterios, lo que ustedes tienen que conocer. Como había dicho en la anterior clase, es la formación o composición de lo que es las células que componen el hueso, qué estructura es el hueso, cuántos tipos de segmentos tenemos, a qué se denomina hueso cortical, a qué se denomina hueso esponjoso, cuáles son las características de estos segmentos y cuál es el metabolismo, qué metabolismo influye en el hueso, ¿sí? Qué electrolito es el que más se encuentra depositado en el hueso. Cálcio y fósforo. ¿Cuál? Cálcio y fósforo. Calcio, bien, perfecto. Fósforo é um elétron. Bien. Bueno, los temas a tratar es la introducción, las funciones del tejido óseo, composición, histología, osteogénesis, modelación y remodelación, que es lo que habíamos visto acá en la clase anterior, organización, crecimiento de hueso, lo que es la parte de la fisis, lo que habíamos visto, ¿sí? Y el metabolismo óseo, ¿ok? Bien. El hueso se define como cada uno de los tejidos duros de su conjunto que va a formar el esqueleto, ¿sí? Existe aproximadamente 206 huesos en el cuerpo y el hueso, como había dicho, es un órgano vivo en constante actividad. ¿Cuáles son las principales funciones del tejido óseo? Tiene función de protección, ¿sí? Como habíamos dicho, por ejemplo, en la pelvis, que engloba todo lo que son órganos y estructuras importantes. Tiene función de soporte mecánico, ya que nos permite lo que es la bipedestación. Tiene una función dinámica, ya que a nivel del hueso se insertan lo que son los tendones y los ligamentos, los distintos grupos musculares. Tiene una función metabólica, ¿sí? Y una función hematopoyética, que va de la mano con la función inmunológica. Es por eso que tenemos lo que es la función del regenerado de lo que son las células sanguíneas, ¿sí? Tenemos lo que es la médula ósea. Esas son las principales funciones del hueso, ¿sí? La composición del hueso, ¿sí? El hueso está compuesto por células y una sustancia extracelular, que es la matriz ósea. También una fracción orgánica y una mineral, ¿sí? Las células, nosotros ya habíamos visto cuáles son las células, las que son las formadoras, o las que forman o tienen la función de reabsorción de lo que es el hueso. También puede estar presente en la composición del tejido óseo un tejido vascular y el tejido adiposo. La fracción orgánica. La fracción orgánica del hueso corresponde al 30% de la composición del hueso y este tiene un componente celular y un componente proteico. El componente celular representa el 2%, ¿sí? Que está formado por una línea osteoformadora y una línea osteodestructiva, ¿ok? Y el componente proteico, el principal es el colágeno de tipo 1, ya que el colágeno de tipo 2 se encuentra en el cartílago, ¿sí? Yeah. Después, la composición de la fracción mineral es una fracción inorgánica que constituye al 50 o el 70% de la composición del hueso, que esta va a estar formada principalmente por hidroxiapatita, que está en forma de cristal, y el 80% está formado por fosfato tricálcico y el 10% por carbonato cálcico, ¿sí? Esta hidroxiapatita nos va a permitir esta sustancia
va, al ser una fracción mineral inorgánica, va a permitir o estimular muchas veces lo que es la osteogénesis y también lo que es la angiogénesis, ¿ok? El componente celular, así como habíamos visto en la clase anterior, está lo que son los osteocitos, que es la célula más abundante a nivel óseo, los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál era la función del osteoblasto? Formación. Formación ósea, formación de matriz ósea. Y la formación del destrucción. osteoclasto, Destrucción. destrucción, reabsorción, Reabsorción. que tiene mayor función en la última parte, que es en la remodelación, ¿ok? Acá podemos ver las distintas células que puede llegar a presentar o que presenta lo que es el hueso, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver lo que es el componente proteico, lo que es la matriz orgánica, que está formada por, como habíamos dicho, por fibras de colágeno de tipo 1 en un 90-95%, ya que las fibras de colágeno de tipo 2 se encuentran presentes en el cartílago, ¿sí? Y esta es una sustancia fundamental, ya que contiene proteoglicanos, que son condroitin sulfato, queratan sulfato, o el ácido hialurónico, o el heparan sulfato, ¿sí? Y proteínas adhesivas, que es la osteocalcina, osteonectina, osteopontina, y factores de crecimiento. Todas estas sustancias van a generar o van a inducir, en caso de tener una solución de continuidad, se van a ir activando y va a generar lo que es la osteogénesis, ¿ok? Así que bueno, la matriz ósea inorgánica, ¿sí? Se depositan inicialmente en las zonas de vacío, ¿sí? En las fibras de colágeno de tipo 1, y a medida que el hueso madura, estos cristales se van a ir agrandando y van a ir generando lo que es la osteogénesis, ¿sí? Así que bueno, acá vemos lo que son la parte de lo que es la formación del hueso, ¿sí? Ya que los componentes que forman el esqueleto óseo derivan de 3 estirpes embriológicas. ¿Quién se acuerda? Ya llevaron embriología, ¿no? Sí. ¿Quién se acuerda cuáles son las 3 capas embriológicas? Ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿sí? El hueso, ¿sí?, va a ser derivado de la capa del mesodermo, ¿sí? Que este es responsable del esqueleto craneofacial y la mayor parte del esqueleto axial, y el mesodermo de la placa lateral desarrolla lo que es el esqueleto de las extremidades. Así que bueno, lo más importante acá es decir que el esqueleto va a ser derivado del mesodermo, ¿ok? Y las células mesenquimatosas proceden de los distintos orígenes citados, a diferencia que puede seguir 2 vías, una intramembranosa u otra endocondral, ¿sí? Pero lo más importante es que el hueso va a ser derivado de lo que es el mesodermo, ¿sí? Acá podemos ver lo que es la vía de formación intramembranosa, ¿sí?, en la que es la formación del hueso sobre una membrana primitiva o cartilaginosa, que esto lo vemos principalmente en los niños, lo que es en la fisis, el cartílago de crecimiento, que acá vemos con mayor a detalle, ¿sí?, lo que es la calcificación endocondral, ¿sí? Acá podemos ver en esta imagen, acá la fisis se encuentra en los extremos, tanto en el extremo proximal como en el extremo distal. Y esto, al ser una zona muy vascularizada, ¿sí?, esto va a generar lo que es una calcificación a nivel de que el hueso vaya desarrollando. No es que el hueso va creciendo de la mitad, el hueso va creciendo de los extremos, ¿sí? Y al ser esta una zona muy vascularizada, tiene mucha predisposición a que en esa zona se genere lo que son los distintos procesos infecciosos. Por ejemplo, en una osteomielitis en el niño, ¿sí?, es muy difícil encontrar una osteomielitis en la parte diafisaria, ¿sí? Mayormente se encuentra en la parte metafisaria o en la fisis, ¿sí? ¿Por qué? Una de las vías de contagio de la osteomielitis es la vía hematógena, ¿sí? Y al ser esta una zona muy vascularizada, ¿sí?, el germen va a ir por la sangre principalmente a atacar lo que es la fisis. Y esto va a ser perjudicial debido a que va a generar una alteración a nivel del proceso de osificación a nivel del hueso. Ahora vamos a hablar de 2 conceptos,
¿sí?, que se maneja mucho en traumatología, uno que es la modelación y otro que es la remodelación, ¿sí? ¿En qué consiste la modelación? La modelación consiste en un proceso en la cual el hueso modifica su estructura y también su morfología durante el crecimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Muchas veces en los niños existe una alteración que se denomina deformidad plástica, en la cual vemos el hueso no está totalmente derecho, sino el hueso puede estar deformado. Y eso a nivel que va creciendo o que se va desarrollando, ese hueso puede ir modificando su estructura, ¿sí? A eso se denomina modelación, ¿sí? Acá se consigue gracias a la acción independiente de los osteoblastos y de los osteoclastos. ¿Y a qué llamamos nosotros remodelación? Que es lo que habíamos visto en la clase anterior. Es aquella en la cual el hueso modifica su estructura, pero no su forma, ¿sí? Nosotros podemos tener un hueso donde tiene un callo exuberante y ese callo es el que se va remodelando, ¿sí? A eso nosotros vamos a llamar el proceso de remodelación. Así que bueno, acá tenemos dos conceptos que es importante que lo manejen. Una que es la modelación, que modifica la forma, y otra que es la remodelación, que se modifica la estructura, pero no la morfología. Y acá vemos los distintos pasos de remodelación que tenemos, ¿sí? Ya sea en la etapa de consolidación, ya que existe un balance óseo en la que es ligeramente positiva a nivel del periósteo y negativo a nivel del endósteo, ¿sí? ¿A qué se denomina periósteo? ¿Alguien se acuerda? La membrana del hueso que es vascular, está el filete nervioso por ahí, creo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el hueso de un adulto y el hueso de un niño? Eso también es importante que lo sepan. ¿Cuál crees que son las diferencias entre el hueso de un adulto y un hueso de un niño? Uno, Sí. el hueso del niño tiene fisis, Ajá. el hueso del adulto no, ¿sí? Segundo, el hueso del niño tiene un periósteo más resistente, es más grueso, ¿sí? Es por eso que el hueso del niño es un hueso plástico, que tiende a tener deformidades, ¿sí?, que no lo soportaría el hueso del adulto, ¿sí? El hueso del adulto es más rígido, el hueso del niño es más elástico, ¿ok? Uno es la fisis, ¿sí? Dos, tiene un periósteo más resistente. Tres, tiene mayor capacidad de remodelación o mayor capacidad de osteogénesis el hueso del niño, al ser un segmento muy vascularizado, ¿sí? Esas son las principales características o diferencias entre el hueso del adulto y un hueso de un niño, ¿sí? Así que si les preguntan, tienen que responder que el hueso del niño tiene la fisis, tiene mayor capacidad de osteogénesis, tiene un periósteo más resistente, ¿ok? Y acá podemos ver lo que son las distintas sustancias o los componentes que influyen en lo que es la remodelación. Como había dicho, existe una liberación de ciertas sustancias, que es todo un proceso inflamatorio, en la cual va a estar mediado por interleuquinas, interferones, factores de necrosis, factores de crecimiento, que eso va a ser un estímulo ya sea para la activación del osteoblasto o para la activación del osteoclasto, ¿sí? Bueno, dentro de la organización existen dos tipos de hueso dentro del desarrollo. Uno que es el hueso plexiforme y otro que es el hueso laminar. ¿A qué llamamos nosotros hueso plexiforme? Es un hueso primario o inmaduro, que está principalmente en el embrión y en el hueso del recién nacido, ¿sí? Se caracteriza por presentar una organización en plexos, en células y colágeno, cuyas fibras son más escasas, ¿sí? Este tipo de huesos son se presenta en el esqueleto inmaduro. Y el hueso laminar o hueso secundario ya es un hueso maduro, que empieza a aparecer aproximadamente a partir de los 4 años de edad, ¿sí? En la que se puede clasificar en dos tipos. Acá es importante esto que lo sepan. En un hueso cortical
y un hueso esponjoso, ¿sí? Nosotros a qué llamamos hueso cortical y a qué llamamos hueso esponjoso, ¿sí? El hueso cortical, ¿sí?, o la corteza del hueso, ¿sí?, que es esta parte, ¿sí?, es la zona rígida del hueso, ¿ok? Es la zona donde se encuentra formado, forma el 80% del esqueleto de una persona, ¿sí? Y está formado por un conjunto, una serie de unidades elementales llamados ostionas o sistemas javerianos, ¿sí? El sistema javeriano, ¿qué tipo de conductos tiene? Tiene dos tipos de conductos, el canal de Havers y el canal de Volkmann, que a través de estos canales, ¿sí?, va a estar presente lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros tenemos una fractura, una solución de continuidad, son estos vasos los que van a estar lesionados y estos vasos son los que van a formar el hematoma fracturario, ¿sí? Y el hueso esponjoso, ¿a qué se denomina hueso esponjoso? Es la parte central del hueso, es toda esta red de trabéculas que se encuentra en la parte media del hueso, ¿sí?, que existe en mayor cantidad en la zona epifisaria de los huesos, ¿sí?, ya que en la zona diafisaria existe menos hueso esponjoso y en la zona epifisaria existe mayor hueso esponjoso. Que este hueso esponjoso cumple una función más metabólica, ¿sí?, ya que a nivel de estas trabéculas, ¿sí?, va a estar lo que es van a estar ocupadas por la médula ósea. O sea que la médula ósea va a estar presente en lo que es el hueso esponjoso y a nivel de estas trabéculas, ¿sí? Así que bueno, estas son las dos partes óseas que es importante que lo conozcan, lo que es el hueso cortical y el hueso esponjoso. ¿Cuál es la diferencia? El hueso cortical es un segmento rígido, es un segmento donde se encuentran los vasos sanguíneos. Y el hueso esponjoso es un hueso que tiene una función más metabólica, que a nivel de esas trabéculas va a estar ocupada por lo que es la médula ósea. Es por eso que no sé si habrán escuchado ustedes hablar de una punción de médula ósea, ¿sí? La punción de médula ósea es sacar un fragmento de la médula ósea, es hacer una punción a través del hueso cortical y llegar a la médula ósea y retirar un fragmento, ya que en esta médula ósea, ¿qué tipo de función cumple la médula ósea? Tiene una función hematopoyética, ¿sí?, ya que es la principal fuente de diferenciación celular en cuanto a lo que son los eritrocitos, linfocitos y una función inmunológica. Así que bueno, en resumen, ¿qué podemos decir? El crecimiento se produce por una aposición diafisaria, las láminas óseas, el crecimiento de anchura es principalmente por la fase de remodelación, ¿sí? Y el crecimiento de longitud, ¿sí?, se da principalmente por lo que es la fisis, lo que habíamos dicho que es la fisis. Y esta fisis, ¿sí?, se cierra, o esta fisis termina de consolidarse entre los 17 a 19 años en el varón y entre los 14 a 16 años en la mujer, ¿sí? Esto es importante saberlo debido a que es distinto en el varón o en la mujer, ¿ok? Así que bueno, esta es la primera parte de lo que son el tejido óseo, ¿sí?, y todas las estructuras que puede llegar a tener. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el metabolismo óseo, ¿sí? Son las 8, ya estoy terminando, son un poquito más, ¿sí? El metabolismo óseo, ¿a qué llamamos nosotros metabolismo óseo? Sabemos que el esqueleto es un órgano metabólicamente activo que experimenta una remodelación continua, ¿sí? Y a través de esto mantiene su integridad estructural para cumplir distintas funciones, como habíamos dicho, que el hueso es el principal reservorio de calcio y de fósforo,
El hueso esponjoso, como habíamos dicho, forma parte de lo que es más la parte metabólica, en la cual va a estar puesta o va a estar compuesta por lo que es la médula ósea. Y esta médula ósea va a tener distintas funciones, ¿sí? Acá podemos ver un poco del metabolismo óseo que tiene que estar relacionado con lo que es la paratiroides, con lo que es la vitamina D, ¿sí? Que la principal fuente de vitamina D, ¿sí?, está en los alimentos y está principalmente en lo que es la piel, ¿sí? El calcio, ¿qué es el calcio? El calcio es un catión positivo prevalente en el cuerpo humano, ¿sí?, que posee aproximadamente el cuerpo humano un kilo de calcio. El 99% se encuentra en forma de hidroxiapatita. Este ion puede estar en tres formas: libre o ionizado, en complejos o unido a proteínas, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del calcio? ¿Ya llevaron hematología? Sí, doctor. El calcio, ¿qué factor de coagulación es? ¿Cómo que no les han enseñado? ¿Cuántos factores de coagulación hay? ¿Y el calcio cuál es? Uno de El los dos. cuarto. ¿Sí? Bueno, el calcio también cumple una función de transmisión nerviosa, de actividad enzimática, de equilibrio ácido-base, forma parte de lo que es parte de la estructura del tono muscular, ¿sí?, y una excitabilidad del músculo, del esqueleto y a nivel cardíaco. Y esto es un poco de lo que es el metabolismo del calcio, que está regulado principalmente por la paratiroides, ¿sí?, que alguna alteración a este nivel va a haber un desequilibrio fosfocálcico, y al tener ese desequilibrio podemos estar presente a una hipocalcemia, y al tener una hipocalcemia predispone a una osteoporosis, ¿sí? Y el calcio sérico en el adulto está entre 8.3 a 10.3 miligramos por decilitro. Calcio sérico. La distribución: el individuo sano posee aproximadamente, como habíamos dicho, casi un kilo de, bueno, este es del fósforo, vamos a hablar del fósforo, entre 700 y 800 miligramos de fósforo, que este también está relacionado con lo que es está unido a lo que es el calcio. Este también puede estar en su forma libre, en complejos o unido a proteínas, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del fósforo? Tiene una función importante sobre lo que es el medio interno, lo que es la formación del ATP, fosfoproteínas, activaciones de los distintos componentes, tiene un metabolismo intermedio, tiene una función en los sistemas enzimáticos y en lo que es la parte muscular, ¿sí? Y acá un poco vemos lo que es el metabolismo del fósforo, que tiene un valor aproximado de 2.8 a 4.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Y el mejor momento para la medición de este electrolito es en las mañanas en ayuno, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que es el metabolismo fosfocálcico, el metabolismo óseo, lo que son las células, los distintos tipos celulares y las distintas etapas por las que pasa el hueso para la formación del callo óseo, ¿sí? Así que bueno, son dos temas cortitos, así que la próxima semana, el próximo martes, vamos a tener otro microparcial, ¿sí? Así que tratemos de ser puntuales, chicos, y bueno, preparados para el microparcial, ya que el 26 ya me pasaron el cronograma y el 26 ya tenemos el parcial. ¿El parcial es con todos estos temas? Van a estar frescos, porque entre cada martes vamos a ir viendo estos temas. Ya para el parcial no van a tener que ni estudiar, pienso yo, no sé. ¿Qué les ha parecido el microparcial? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Estaba fácil. Estaba re fácil. Ah, bueno. No, estaba más o menos. Está bien. Que todo sea así.
No sé. Algunas preguntas del micro, ¿no? En el parcial. Puede que algunas preguntas se repitan. Ahora en unos momentos les comparto las diapositivas al grupo, ¿sí? Ya, doctor, gracias.